Así es como estamos arrancando cara a cara a través del 91.5 de FM. Muchas gracias por estar y permanecer en esta frecuencia. Presento al equipo que hace posible que estemos en esta conexión directa y es Omar Machián quien está en los controles técnicos. También saludamos a Rocío González Araoz, nuestra community manager, Cristina Arana, que cada mañana nos da la información que se va generando al momento a través del canal Continental de Noticias. Laura Martínez Gamiño, productora de este espacio. Yo soy Laura Mora y te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Esto es Cara a Cara. Cara a Cara, la entrevista. Hace una semana, académicos de la Universidad de Guadalajara explicaron las tendencias laborales de los egresados de las licenciaturas en México, donde dieron a conocer que las carreras más elegidas con mayor matrícula son Derecho y Administración de Empresas. En otros datos proporcionados mencionaron que la carrera de música es muy riesgosa debido a que es difícil que se consiga un trabajo más o menos remunerado, donde es probable que sufran periodos de desempleo y relativamente largos. Para platicar más ampliamente sobre este tema ya nos acompaña en esta cabina azul la doctora Erika Ochoa, profesora del Departamento de Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Laura? ¿Y cómo está el público? Espero que esté muy bien. Y bueno, agradezco la invitación y pues vamos a hablar de este tema que de pronto, después de la pandemia, empieza a cambiar un poco la forma en cómo veíamos las tendencias laborales, ¿no? Así es, y bueno, también hace un par de semanas pues, salieron los resultados de los exámenes de los admitidos en la universidad y también se hablaba que medicina sigue siendo una de las carreras más solicitadas. Sí, sigue siendo la carrera más solicitada, sin embargo, en la nueva tendencia es que ya los médicos tienen que abrir su panorama y no solamente enfocarse a la consulta o la especialidad, que como sabemos, en México, en nuestro país, egresan miles de médicos generales de las licenciaturas y empieza a ser un cuello de botella a la hora de ingresar a las especialidades. Lo que ocasiona es que muchas personas se quedan ahí o que de pronto ya no ejercen en la medicina, considerando que es una carrera larga, costosa y que de pronto no tienes esta retribución que tú pensarías al estudiar medicina, ¿no? Entonces, hoy se abre una nueva tendencia y la nueva tendencia es que el área de medicina te puedes ir a especialidades y es algo muy importante en las tendencias laborales hoy, que lo que se está buscando es que las personas se vayan especializando, ¿no? Que vayan teniendo otro tipo de competencias y bueno, en medicina pues obviamente que te vayas a la parte de la genética, de la biomedicina, de otros, de la investigación, de la educación incluso, ¿no? Entonces que hoy puedas tener otra apertura y que veas no solamente tu carrera de forma general, sino que lo vayas viendo en qué áreas son las que de pronto no me han dicho y me puedo yo ir incorporando. Dentro de la medicina, ¿cuál es la más solicitada? ¿Cuál especialidad? Mira, hay diferentes especialidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos se van más por el puntaje. Como sabemos en la especialidad médico, el médico familiar es la que se rechaza, pero en la que por el puntaje muchos ingresan y que bueno, la realidad es la que podría tener una mayor estabilidad laboral, ¿no? La que podría tener mayor campo de que se pudiera ejercer. ¿Cuáles son las más solicitadas? Pues es cirugía, es urgencias, es la parte de OFTA y todas estas áreas que de pronto pues son las más concurridas. ¿Y cuáles son las siguientes? ¿Cuáles son las carreras que han empezado a generar mayor demanda? Mira, es la parte de la tecnología, ¿no? Y cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, hablamos de ciberseguridad, que anteriormente no se hablaba y que hoy es un nuevo campo. Hablamos de marketing digital. Hoy hablar de los medios es súper interesante y también la parte de la medicina que comentabas y también esta parte de analizar los datos. Ya no solamente que te dediques a las ingenierías de sistemas, sino esta parte de volverte un especialista en datos. ¿Cuál es una ventaja? Que hay diplomados en línea sin costo en plataformas de fundaciones y demás, donde uno puede pues puede adquirir estos conocimientos. Hoy pasa algo bien interesante, que de pronto la gente lo que está apostándole es a las competencias laborales. Sabemos que conocer CEP es una alternativa que te da un certificado por 4 años donde tú puedes validar que tienes esa competencia, ¿no? Pero también sabemos que hay cursos interesantes, como lo maneja Coursera, plataformas de edX, como lo manejan otro tipo de plataformas,
Udemy también, donde no tiene un costo muy grande y que tú puedes tener esa constancia donde diga, tú eres especialista en esto. Y eso es muy importante, porque aparte baja el costo y las personas pueden tener estos conocimientos que de pronto generan ya los empleos y que requieres para los empleos. Bueno, cuando iniciamos este espacio hablábamos de las carreras que corren riesgos. ¿Cuáles son estas? Las carreras que corren riesgos, bueno, es riesgos como tales para desaparecer o riesgos en la parte económica. Laboral, para poder encontrar trabajo, que yo creo que en cualquier área de alguna manera no es tan fácil, ¿no? Ubicarnos ya laboralmente. Claro, ¿sabes? Ahorita que dices en esta parte de no encontrar trabajo, se tiene mucho miedo por la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Hoy hablar de inteligencia artificial es, me va a quitar el trabajo, ¿no? Los diseñadores dicen, bueno, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Los docentes dicen, bueno, si alguien ya revisa, pues obviamente yo ya no voy a ser el experto en esa materia. La realidad es que cuál es lo que nosotros nos distingue de esta parte de herramientas, porque son unas herramientas, es la creatividad e innovación. Eso el ser humano lo va a tener. Y obviamente tienes que buscar estas alternativas. ¿Qué es lo que yo fomento o de pronto yo invito a los alumnos que recién ingresaron a la universidad? Es, primero, fíjate bien qué carrera elegiste, ¿no? Tener presente que cuando tú vas a elegir una carrera tienes que fijarte en 3 aspectos súper importantes que siempre recomiendo. Más allá de que hagas un test de orientación vocacional, hay 3 cosas muy importantes. Porque de pronto hay personas que me tocan que dicen que quieren estudiar gastronomía, que quieren estudiar ingeniería y que quieren estudiar literatura, ¿no? Y que de pronto dices, bueno, a ver, espera, puedes tener gustos, pero tienes que tener bien claro en 3 aspectos. 1, revisa qué universidad vas a ingresar y sobre todo cuál es el perfil de ingreso. Es algo que nosotros no revisamos, o sea, y el perfil de ingreso son conocimientos, habilidades, e incluso aptitudes que tú tienes que traer ya para ingresar a una carrera. O sea, una carrera no vas a ingresar de cero, tienes que tener cierta noción o conocimiento, gusto, porque realmente alguien a una carrera no entra en cero. Segundo, revisar el plan de estudios. Cuando yo pregunto, ¿ustedes saben qué carrera vas a estudiar? ¿Has visto su plan, su perfil de ingreso? Me dicen, ¿qué es eso? ¿No? Pues antes de fijarte en el test que te salió, que tienes un 90% en ingeniería, tienes que fijarte cuál es el perfil de ingreso del ingeniero. Segundo, tienes que ver su plan de estudios. Eso es súper importante. En el plan de estudios viene qué materias vas a tener. De pronto, ahí te puedes dar cuenta cómo te vas a ir perfilando una carrera. Yo quiero estudiar ingeniería, pero ¿sabes qué? Me fue muy mal en cálculo. Yo era muy malo, ¿no? No, pues fíjate cuántas son y empieza a estudiar en cursos y demás para que cuando tú entres a la carrera tengas esas herramientas para que puedas sobrevivir a la carrera. Si no vemos el plan de estudios, lo que va a ocurrir es que cuando yo ingrese a la carrera y voy obteniendo las materias, me voy dando cuenta que se me están dificultando mucho, que no tengo y termino desertando lamentablemente. Y sabemos que ese es un gran problema en nivel media superior y superior en México, ¿no? Y entonces voy como ping-pong. Entonces, por eso les digo, pongan mucho énfasis en el plan de estudios. Es más, les digo, imprímelo. Si tienes como 2 oportunidades de universidades, imprime, compara. ¿Cuál es la que te gusta más? ¿Cuál es la que sería mejor? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué materias de pronto dices, ay, quién sabe de qué trata? Hoy es muy fácil con un solo clic decir, de esto trata, ¿no? Si realmente te gusta, fíjate muy bien en el plan de estudios. Ya que tienes bien estudiado tu plan de estudios, de qué vas a estudiar, en la parte básica y formativa, ahora viene algo bien interesante, que es el perfil de egreso. Y si me permites, hacemos una pausa y regresamos con ese tema. Claro que sí. Esto es Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara a Cara platicando con la doctora Erika Ochoa Rosas, profesora del Departamento de Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, sobre las tendencias laborales y las licenciaturas en México. Antes de irnos a la pausa, quedó pendiente el tema de perfil de egresos. Sí, el perfil de egreso es el que tiene cada carrera de cómo vas a salir, con qué conocimientos, con qué habilidades, con qué competencias, pero te lo plantea desde el plan de estudios. Algo muy importante es que entender que hoy el campo laboral, para que te insertes más rápido, te pide otras competencias. Por ejemplo, un segundo idioma. También te pide esta parte de habilidades sociales. Y algo muy interesante es que hoy somos visibles en todo lo que hacemos. Absolutamente en todo lo que hacemos. Y por eso también te pide la parte de la imagen y marca personal. Y no con eso quiere decir que te vistas de marca o que, etcétera, ¿no? Sino lo que te quiere plantear es qué es lo que tu trabajo y tu imagen me quiere decir en comparación de los egresados que salen contigo.
Aquí está preguntando Gabriel. Dice que felicidades por el programa, que si podríamos hablar de las expectativas sobre la inteligencia artificial y su interacción con distintas carreras en el mercado laboral hasta la eliminación de ciertos puestos de trabajo. Sí, cuando empezó lo de la inteligencia artificial, que fue en el año pasado cuando más hizo esta parte de énfasis, porque la inteligencia ya tenía unos años que existía, pero no se hablaba tanto como el año pasado, que fue donde fue el boom en esta parte de los trabajos, ¿no? Que se pensaba que ahora sí los alumnos pues no iban a trabajar y entonces el docente no se iba a dar cuenta quién era. La realidad es que como docente te das cuenta, ¿no? Te das cuenta cuando un alumno escribe, cómo escribe, y cuando de pronto te entrega un trabajo excelente que dices, esto no lo pudiste haber realizado. Y bueno, también hay aplicaciones donde automáticamente hoy te puede detectar el plagio. Esa es una ventaja. Y bueno, si me permites hacer un paréntesis ahí, yo creo que también depende mucho del propio alumno, qué tanto quieres aprender. Si vas a estudiar nada más para pasar las materias sin aprender, bueno. Sabes que también lo que hay que fomentar es la parte de la ética. Exactamente. Creo que eso no le hemos dado un énfasis como docentes, ¿no? O sea, realmente como docentes tendríamos que fomentar lo importante que es que de pronto seas ético en la parte académica, porque la parte académica te va a llevar a la parte laboral, y en la parte laboral, si tú tienes una formación donde hiciste malas prácticas, seguramente lo llevas al campo laboral. Regresando un poco a la pregunta de Gabriel, bueno, la inteligencia artificial primero nos ayuda en la digitalización y en el apoyo, por ejemplo, de tu CV. De pronto nosotros podemos tener un CV. Tengo un amigo que se dedica a los recursos humanos y que tiene un grupo de personas de recursos humanos. Entonces, él me comentaba que en una reunión, una de las quejas de esta área de recursos humanos era por qué los CVs no se daban cuenta que eran tan emborrosos, que había gente que les mandaba 5 o 10 páginas, ¿no? Y decían, por cada CV nosotros solamente tenemos entre 1 minuto y medio o 2 para revisar al candidato. Si tú no me pones realmente las ventajas y desventajas y qué es lo que te hace diferente de los demás, para mí va a ser complicado como reclutador. Entonces, algo que te da la inteligencia es el CV. El CV te ayuda a estructurar realmente qué es lo que tú eres, o sea, qué es lo que te hace diferente a los demás y que obviamente sea llamativo para aquellas personas que van a hacer en la parte de reclutamiento y selección y a las empresas en común, ¿no? También es importante que hoy en las carreras tienes que aprovechar las plataformas y tienes que, obviamente, lo que yo decía hace rato, ¿no? Ver y certificarte que puede ser hasta gratis o costo mínimo y tener presente en tu área qué sería importante que aprendieras. Porque algo que me pasa muy continuo con los alumnos, sobre todo en posgrado, es, ellos dicen, yo quiero aspirar a este puesto, pero tengo que estudiar esto, pero tengo que estudiar esto. Y yo les digo, a ver, espérate, ¿cuánto has invertido en una licenciatura y en un posgrado? Haz las cuentas, ¿no? Y es un ejercicio que yo les invito a todos cuando hablo del tema de economía de la educación, que es muy importante ese tema, y es visualiza más o menos cuál ha sido tu inversión desde preescolar hasta universidad. Y realmente esa inversión, ¿cuánto tiempo te va a llevar en recuperar? Hay quien dice, ay no, pues kinder no. Bueno, de la universidad o del posgrado. Yo le pongo el ejemplo porque lo tienen más claro del posgrado. ¿Cuánto te salió el posgrado? Y me dicen, bueno, tantas mensualidades. No, espérate. No solamente fueron mensualidades, fue internet, fueron pasajes, fueron comida, etcétera. Solamente el posgrado. ¿Cuánto tiempo te va a costar esa inversión, recuperarla y tener ganancias? Si tú te esperas a tomar otro curso y otro curso y otro curso, te vas a dar cuenta que no vas a recuperar. Si tú te das cuenta que el conocimiento tienes este poder para generar dinero en cursos, en que de pronto des algún taller y demás, o sea, que realmente generes, en que des asesorías a las empresas, de lo que estás, te vas a dar cuenta que la educación la vas a ver de otra forma, porque nos cuesta trabajo invertir en la educación, porque es a largo plazo. Entonces, ¿por qué no tomo cursos de inglés? Aunque me falta, ay, no, es que inglés ¿para qué? Mejor me voy a comprar una blusa que me gusta, ¿no? No, pues sí, date cuenta que la blusa ahorita te vas a ver bonito y demás, bonita, pero conforme pasa el tiempo, pues obviamente el inglés te va a dar otra herramienta. Y que implica también no solamente pagar una mensualidad, implica tiempo, implica que a lo mejor vas a dejar de hacer unas cosas por otras. Entonces, en esta parte del campo, yo le diría, no tengas miedo, más bien visualiza en tu área de trabajo qué es lo que está pidiendo la inteligencia artificial,
googlea y fíjate bien qué es lo que te haría falta o cómo te podrías especializar. Y no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, más bien veamos como una herramienta que nos lleva a innovar y darnos cuenta que hoy el mundo es global. Hoy mi contexto Jalisco ya no es mi mercado, hoy mi mercado puede ser todo el mundo. Qué bueno, podemos hablar de que lo mismo sucedió cuando surge el Internet, ¿no? Donde ya podíamos tener acceso a la información de una manera más rápida y donde existía el copy-paste. Sí, pero el Internet fue más lento, porque Sí, inicialmente el Internet empezó con páginas en inglés, después en español, luego te quedabas sin teléfono y conectabas al Internet. Entonces realmente el Internet fue más lento. Pero en este momento la inteligencia fue... Ah, no, sí, definitivamente, pero lo que me refiero es que igual podrías haber hecho lo mismo, sacar información y solamente copiar y pegar. Digo, esto tiene que ver, yo creo que más que con las herramientas que se nos están dando a través de la tecnología, es que lo que mencionabas, con la ética. Con la ética, porque yo puedo tener todas esas herramientas, pero realmente quiero aprender, las voy a usar de manera que me ayuden a aprender, no a hacer como que sí sé, pero al final de cuentas no sé, y el único perjudicado es el estudiante. Claro, y lo que yo motivo mucho es a que las utilices, Sí, a que claro. veas qué te hace diferente a ti de otros egresados, de cuando tú vas a competir por un recién egresado, que tú tienes que tener quitarnos la parte de cero experiencia. Es que egresé una licenciatura y no me contratan por no tener experiencia, pero hoy este mundo te dice, después de la pandemia nos dijo, hoy tú decides qué tanta formación quieres llegar saliendo de esta formación educativa, si quieres salir en ceros y decir mi CV nada más tiene trabajo social o prácticas, o tú decides si de pronto tú puedes trabajar en cualquier parte del mundo y tú decides si de pronto tú mismo te haces la publicidad y tú decides que hoy nadie te va a vender más que tú solo. Y cuando hablo de vender, no solamente hablo de la imagen, sino hablo de que tú mismo vas a ir haciendo un CV que te haga diferente a los demás. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Te recuerdo que estamos platicando con la doctora Erika Ochoa Rosas, profesora del Departamento de Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, tendencias laborales y las licenciaturas en México. ¿Qué es el empleo líquido? Vamos a regresar con esta pregunta, ¿va? Vamos y regresamos. Estamos de regreso a Cara a Cara y tenemos aquí un comentario, pero antes, para que no se nos desvíe la entrevista, Erika, ¿te parece si platicamos qué es el empleo líquido? Sí, el empleo líquido pues es un concepto del mercado laboral donde existe una flexibilidad en las relaciones laborales y en el campo laboral, que nos lleva pues que en México existe una norma que habla sobre el teletrabajo, y el teletrabajo nos lleva a esta parte del empleo líquido. Lo he visto, para ser realista, lo he visto en empresas que están vinculadas con otros países, o sea, Estados Unidos, empresas checas, pero no lo he visto realmente en empresarios mexicanos, o sea, que se apeguen al teletrabajo. Lo tuvimos en la pandemia. De hecho, esta norma surgió en la pandemia con esta vertiente, pues, de que las personas trabajaran desde su casa, tuvieran derechos laborales, se cuidaran, etcétera. ¿Qué es lo que buscaba? Pues, obviamente, después de la pandemia se buscaba tener esta flexibilidad entre el equilibrio entre la familia y el trabajo, y que obviamente es algo que nos lo dice la norma 035 en riesgos psicosociales, donde nos plantea que se busca este equilibrio para evitar los riesgos psicosociales del empleado. Hay que tener presente que de pronto no es algo como, pues yo voy a hacer home office en mi casa en pijama, como sí lo hicimos, y hay que aceptarlo, muchos de nosotros en la pandemia. También aprendimos que eso no era sano, ¿no? O sea, que de pronto tenerlo. ¿Qué te dicen en esta parte del empleo líquido? Que sí tienes que tener o sea, que no necesariamente tienes que ir a la oficina, que tienes que tener un espacio y que no tiene que ser en tu recámara. Eso es bien importante, ¿no? O sea, que no puedo poner un escritorio y pasar de la cama a mi recámara. Que tampoco puede ser la cocina, ¿no? Porque ahí nos dimos cuenta que de pronto subimos el triple de lo que ya teníamos, sino que también hay que tener un espacio donde realmente cubras esta parte de la jornada o llegues a objetivos. Entonces, lo que yo he visto es en empresas que llevan esta parte de el trabajo líquido o teletrabajo, es que de pronto llevan un horario, ellos tienen que cumplir objetivos y de ahí ya cada 3 días, va a depender de la política de la empresa, eso es importante, 2 o 3 días te tienes que presentar pues a las oficinas, donde van rotando. ¿Qué es lo que nos da o qué características tiene que tener el empleo líquido? Bueno, es un trabajo adaptable, como bien lo dije.
Hay una metodología del trabajo, o sea, no es que estoy en mi casa, me despierto 5 para las 9, prendo la computadora a las 9, no, hay una metodología que tienes que ir y que obviamente es muy, muy especificada. Tiene un campo laboral que de pronto me hace que yo pueda trabajar no solamente en un lugar, sino que para mí ahorrar el tiempo entre ir de un lugar a otro, pues eso facilite, y que obviamente también implica la parte de encontrar un equilibrio entre la familia y el trabajo. Nosotros tuvimos una muy mala práctica y que muchos de nosotros en algunos trabajos se quedó, que es te sentías dueño del tiempo de los empleados. Esa es una mala práctica del empleo líquido, ¿no? Donde en grupos de WhatsApp no hay un respeto. O sea, son las 11 y si tú no le pones silenciador, te llega el mensaje. Entonces, eso hay que cuidar mucho, sobre todo en la comunicación empresarial, que tienes que tener claro cuál va a ser tu medio formal. Porque había personas que decían, no, yo no revisé correo, ¿no? Por eso estaba el WhatsApp, como todo lo mandan en el WhatsApp, entonces yo no revisé correo. No, pero se les manda en el correo. Bueno, entonces ahora vamos al correo, ¿no? Pero no revisaste el WhatsApp. Por fin, ¿cuál es el medio de comunicación? La diversidad de recursos, ¿no? Cuando hablamos de diversidad de recursos, es que obviamente esta parte de flexibilidad te da que de pronto, pues yo estoy muy estresado y sí me puedo ir a Puerto Vallarta a trabajar y en esa flexibilidad, pero que no pierda yo esta objetividad, ¿no? Puedo estar en otro espacio, tengo que hacerme cargo de mi jornada, de mis objetivos, de mis resultados, pero no es que estoy vacacionando en esta parte del empleo líquido. Y bueno, sobre todo en nuevas relaciones laborales, que eso es muy importante, porque en esta parte de las relaciones laborales nos habla este empleo líquido, que puedes generar redes internacionales. Y eso nos lleva hoy a un mundo globalizado, que de pronto yo puedo tener contacto con alguien que esté en mi profesión del otro lado del planeta, ¿no? Y que de pronto yo pueda compartir con él los puntos de vista. Estos son elementos interesantes sobre el empleo líquido. Nos pregunta la señora Leti, dice, ¿qué le recomiendas a los jóvenes que ingresaron a una carrera que les gustó o para qué son buenos? Lo que son buenos. Algo así. Para lo que es bueno. O sea, al joven que realmente ingresó a una carrera que sí tenía claro que le gustaba, pues yo lo que invito es que pues potencialice esta parte del gusto y de la pasión y que busque cursos, ¿no? Que busque cursos que estén a su alcance, repito, hay muchas plataformas sin costo, que busque insertarse. Yo siempre les digo, los primeros semestres, busca cursos, ve qué te gusta, qué área te gusta, qué área no, porque de pronto por nombre puede sonar sofisticada. Pero a la hora que entras a tomar un curso, dices, ay, creo que no era lo que yo quería. Y a lo mejor tiene otro nombre lo que tú buscas. Segundo, que empiecen a hacer prácticas o que empiecen a generar, ojo, y eso es bien importante, que van a generar pocos ingresos cuando tú tienes poca experiencia. Esa es una realidad. De pronto los jóvenes que ingresan a carreras donde las estadísticas dicen que sales y tienes un buen empleo, esperan tener ese sueldo, ese empleo y ese sueldo que de pronto nos han vendido las estadísticas. La realidad es que las estadísticas te dicen, bueno, sí, están esos empleos, pero qué competencias y qué perfil están pidiendo esas empresas. Entonces lo que yo les recomiendo es que empiecen a insertarse poco a poco en el campo laboral. Y hay gente que me va a decir, oye, pero pues yo tengo que estudiar. Sí, trata de buscar un trabajo flexible donde seguramente no vas a ganar mucho, pero la experiencia, eso te va a llevar a que de pronto cuando tú egreses tengas no solamente el título universitario y cédula, sino también la experiencia y que tú te vayas formando de la realidad de tu campo laboral, ¿no? Y sobre todo cuando algo te guste, empieza a potencializar. Y lo que más fomentaría es, si eres muy malo en los idiomas, realmente métete a aprender una segunda lengua. Ahora bien, hablamos de las carreras más competidas o más buscadas, pero han surgido también precisamente por todos estos avances tecnológicos nuevas carreras. ¿Qué área de oportunidad pueden tener todas estas carreras que han sido nuevas? Porque si en las tradicionales, medicina, derecho, administración, turismo, que también ha crecido mucho, psicología, que también ha crecido mucho, pero con las nuevas carreras, las que se han ido integrando al plan educativo. Sí, mira, la Universidad de Guadalajara sacó 10 carreras. Vamos a ver la licenciatura de estas carreras y regreso con, no se me va a olvidar, la parte de psicología. Psicología es una carrera de que de pronto nos sorprendió hoy y que de pronto tiene más campo. Pero bueno, vamos a ver las nuevas carreras. Las nuevas carreras son licenciado en ciencias de materiales
ingeniería en diseño molecular de materiales, en geofísica, mecatrónica, fotónica, instrumentación electrónica y nanosensores, que lo escuchamos mucho, esos términos los escuchamos, negocios gastronómicos, relaciones públicas y comunicación, sistemas biológicos y robótica. ¿Qué nos lleva como un común de ellos? Que nos habla de tecnología. Entonces, eso hay que entender, ¿no? ¿Qué lleva la tecnología? Pues también la tecnología lleva un segundo idioma. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de ingenierías o licenciaturas? Es que de pronto la gente no ingresa a ellas por el temor a las matemáticas y que de pronto es en inglés. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Es un campo que hoy se está abriendo. Sí, en unos años nos vamos a dar cuenta que estas personas van a tener muy buenos puestos, porque es lo que está surgiendo y lo que está pidiendo el entorno social. Entonces, hay que aplicarse en estas nuevas carreras. Hay que entender que sí puedes en este momento no ser tan reconocidas, pero siempre ve el plan regreso, el perfil de ingreso, el plan de estudios y el de egreso para que tengas claro hacia dónde va esta parte del campo laboral. Y sobre todo, no temerle en la parte de empleadores a las nuevas carreras, ¿no? Porque también como empleador te casas con las carreras de tiene que ser ingeniero de sistemas, pero me llegó alguien con nanotecnología. Date la oportunidad también tú como empleador de revisar qué estudió, ¿no? ¿Qué carrera, qué materias tuvo y en qué te puede aportar diferente a lo que tú estás tradicionalmente acostumbrado en tus perfiles de inserción? ¿Y la psicología? Y la psicología es muy interesante. De formación yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología, entonces es muy interesante porque, por ejemplo, en el departamento en el que estoy por la formación de psicología, porque es psicología y economía. La psicología y economía van de la mano, como no tienes idea, Laura. Desde la toma de decisiones de todo lo que hacemos económicos, van de la mano con la economía y de pronto le tememos a la economía también, ¿no? La parte de la psicología hoy nos damos cuenta que abrió muchísimo campo. Abrió campo en la parte legal, abrió campo en la parte educativa, no solamente dar clases, sino en toda esta parte de atrás de planes, programas, capacitación. Habló en la parte de recursos humanos, que de pronto recursos humanos se lleva a la parte de seguridad e higiene, y también en esta parte de la investigación. Y entonces, la psicología hoy puede estar enlazada en muchísimas áreas. Es una carrera que en un libro que leí hace como 6 años planteaba que ya era una carrera muerta, pero después de la pandemia nos damos cuenta que hoy vivimos una pandemia que no se ha abordado, que es la pandemia mental. Uh-huh. Muchos de nosotros no se ha dado énfasis y de pronto hay que voltear a la psicología y ver esta parte de especialización. Uno, a la parte de los duelos. ¿Cuántos de nosotros o cuántos vimos cercano a nosotros que se perdió toda una familia? O que de pronto nos dimos cuenta que perdieron el trabajo cuando sabemos que son duelos, ¿no? Entonces, que de pronto todas estas personas creemos que hoy estamos normales y que de pronto no han sido tratadas o que de pronto necesitan esta parte de psicólogos, que hoy es una nueva alternativa. Entender que la psicología hoy abrió un campo muy importante. Pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Erika, por platicar con nuestros radioescuchas. Esperamos verte pronto por acá. Muchísimas gracias, Laura. Un gusto y bueno, que tengan un excelente día. Hasta luego. Y es la doctora Erika Ochoa Rosas, profesora del Departamento de Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG.